Empezamos la jornada con una gran profesional. Manuela Battaglini es especialista en marketing digital estratégico, abogada e investigadora independiente en ética digital. Su currículum es tan extenso como interesante. Es directora general del Transparent Internet, una empresa de consultoría que ayuda a las organizaciones a hacer que sus sistemas de inteligencia artificial sean éticos, transparentes y fiables. También lidera el Grupo de Trabajo de Ética de Datos, junto a otros profesionales designados por el Gobierno de España. Hoy, con su conferencia inaugural, nos descubrirá cómo la ética digital ayuda a construir una sociedad más justa, más robusta y más feliz. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tengo que decirles que esta es mi primera ponencia después de la pandemia, con lo cual es presencial, con lo cual estoy un poquito nerviosa, tengo que decirles, ¿eh? Y por otro lado, voy a trasladarme al final porque voy a coger la botella de agua, porque capaz que me quedo atragantada de la emoción, por cierto, y voy a echar un par de traguitos. Venga, pues ya está. En el año 2019, 20.000 familias fueron etiquetadas como fraudulentas de manera errónea. La agencia tributaria estableció o simplemente decidió que estas familias habían defraudado a Hacienda. Porque eran una serie de ayudas que el gobierno había dado para la guardería, para familias que tenían un poder adquisitivo bajo. El formulario era tan sumamente farragoso que a la hora de rellenarlo era normal que se cometieran fallos. El caso es que una vez que estos formularios fueron rellenados, un algoritmo, una decisión algorítmica, un sistema de inteligencia artificial, fue el que se preocupó de designar si el resultado de estas aplicaciones era fraudulenta o no, pero sobre todo se hizo una pequeña distinción, una pequeñita distinción. Aquellas personas que no eran holandesas eran fraudulentas, aquellas personas que eran holandesas no eran fraudulentas. Entonces había un funcionario que lo que hizo fue simplemente decir, si el algoritmo dice que un señor musulmán y pobre es un defraudador, pues yo le hago caso al algoritmo. El caso es que estas personas fueron obligadas a devolver todo el dinero que se les había dado. Estamos hablando de decenas de miles de euros. Y además, durante años pidieron explicaciones y nadie les dio media explicación. El caso es que estaban totalmente desesperados y tuvieron que devolver ese dinero. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Es decir, ¿cuál fue el impacto social de esta decisión algorítmica? Pobreza, pérdida de hogares y vivir en la calle, de familias totalmente destrozadas, quedarse sin trabajo, volver a sus países de orígenes, suicidio. Esto es un caso del impacto social de las decisiones algorítmicas. En el mismo país, en Holanda, bueno, se me olvidó decir una cosa muy interesante, y es que el gobierno holandés, digamos que yo que vivo en Dinamarca, es un poco la misma filosofía, diciendo, bueno, pues por la transparencia y la honestidad que caracteriza nuestro sistema, vamos a dimitir en bloque. El caso es que el gobierno dimitió en bloque, pero había un plan maquiavélico detrás de esta dimisión en bloque, y es que habían hecho sus propias indagaciones y si dimitían en bloque volverían a salir electos en las siguientes elecciones pocos meses más tarde, y eso fue lo que sucedió. Es decir, no hubo ningún tipo de implicación política. Es verdad que 500.000 euros fueron designados para poder pagar y sufragar los gastos, obviamente por el impacto emocional de estas familias, pero ¿quién va a sustituir o qué dinero va a sustituir a un familiar que se ha suicidado, a familias divorciadas, desestructuradas, pobres viviendo en la calle, etcétera, etcétera? Entonces aquí vemos un ejemplo en el cual esto es un impacto social negativo en nuestra sociedad, pero aquí vemos que donde hay un verdadero racismo es en las instituciones. Hay un gran racismo institucional en este caso,
donde el funcionario hubiese dicho, bueno, para, o sea, no todas las personas no holandesas y no de raza blanca pueden ser defraudadores y que no haya ni un solo holandés, vamos a ver qué pasa aquí. Eso sería la intervención humana necesaria en este tipo de cosas. En el mismo país, el SIRI, la ley SIRI, SYRI, se llama la ley SIRI, una ley que aprobó la confección de un algoritmo por el cual se establecían o se formaban perfiles defraudadores de Hacienda y de la Seguridad Social. Posibles defraudadores, no es que fueran ya defraudadores, sino posibles defraudadores. Otra vez, un formulario era el que designaba si una persona podría ser un posible defraudador. ¡Qué casualidad! Volvemos otra vez a los barrios pobres, donde la mayoría era musulmana o de otras religiones o de etnias minoritarias, pero no había ningún holandés. El caso es que esta vez se denunció y se tardó unos años, y el caso es que el juez, cuando vio eso, dijo, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? El caso es que, ¿qué ocurre? Aquí hay uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y de las decisiones algorítmicas, que el algoritmo, no sé si lo habrán escuchado, que es una caja negra, lo han escuchado, ¿no? Una caja negra. ¿Qué significa una caja negra? Significa que es propietario, que le pertenece de manera exclusiva a las personas que lo han desarrollado, en este caso al gobierno. ¿Y qué significa? Ya lo explicaré más tarde. Significa que nadie puede acceder a los parámetros por los cuales decide ese sistema algorítmico quién es defraudador y quién no, así de una manera muy simple. El caso es que un juez de La Haya, le preguntó a esta gente del gobierno, pero vamos a ver, ¿qué parámetros están utilizando ustedes para designar que una persona sea una posible defraudadora o no? Y con todo su rostro les dijeron, no podemos decírselo porque como nuestro algoritmo es propietario, pues tenemos hay leyes que amparan nuestro secretismo. Dijo el juez, sí, pues por tanto secretismo, venga, ilegal. Y el caso es que lo que hizo fue declarar ilegal esa ley y fue una sentencia histórica del 5 de febrero del 2020. En mi blog he escrito un post así porque me miré la sentencia letra por letra, pero aquí hay una de las cosas más principales. Nosotros sabemos que el Reglamento General de Protección de Datos se supone que hace muchas cosas bien, ojo, pero tiene un gran problema con las decisiones automatizadas y es que no llega. El caso es que le preguntaron, bueno, ¿en base a qué se ha confeccionado en base a qué se ha tomado esta sentencia? Pues resulta que esta sentencia se dictó en base, es decir, el juez dijo que se vulneraba por completo el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos. O sea, el artículo 8, que es el derecho a tener una vida privada y familiar. Mira, perfecto. ¿Ahora ya funciona? Tú vas, vale, síguelo, la siguiente. Ok, aquí está. El artículo 8, donde establece el respeto a una vida privada y familiar, pero no en base al Reglamento General de Protección de Datos, porque el Reglamento General de Protección de Datos no llega a la hora de defender a la población europea del impacto social negativo de las decisiones algorítmicas. La siguiente. Entonces, visto esto, ¿cómo podemos entender mejor el contexto de lo que está ocurriendo, de por qué estamos donde estamos? Entonces, voy a ser un poquito técnica, pero va a ser muy rápido. Pero creo que esto lo tienen que saber porque no hay mucha gente que sepa esta información y es por cómo se creó el Big Data. Entonces, uno de los principales hitos fue la ley Moore, uno de los fundadores de Intel, un genio en el cual estableció que cada 18 meses la potencia de las computadoras se duplica por el mismo precio. O al revés, que por mitad de precio tiene la misma potencia. Esto explica, sobre todo al principio, de cuando salían los iPhones. ¿Se acuerdan cuando salió el iPhone 1? Y que a los 2 años, creo que fue, sale el iPhone 2, como establece la ley Moore, a los 2 años. Y que el iPhone 2 tenía doble de potencia que el anterior, prácticamente al mismo precio. Pues esto es lo que dice esta ley.
Y después hay un segundo hito, donde los segundos hitos establecen, son dos innovaciones básicas por parte de Google, que son Google File System y MapReduce. Google File System es donde se podía acceder a... No sé si me están mirando. Vale, la siguiente. Donde Google File System, ok, y MapReduce. Google File System que establecía que se podía acceder y gestionar a una enorme cantidad de datos almacenados en miles de ordenadores. Y MapReduce, estos son piezas de software, son innovaciones por parte de Google en el año 2003 y en el año 2004. Entonces, ¿qué significaba esto? Hasta ese momento, para que nos podamos entender, todos los datos recopilados estaban almacenados en diferentes ordenadores. Miles de ordenadores se almacenaban los datos. Entonces, si yo almaceno los datos en miles de ordenadores, ¿qué significa eso? Que yo no los puedo analizar juntos, no puedo hacer un análisis. Entonces, estas innovaciones precisamente lo que trataban eran eso, de poder confeccionar una pieza de software o varios software que me permitiesen utilizar un solo ordenador que trabajasen como 1000 ordenadores juntos, donde estuviesen almacenados todos los datos para yo poder analizarlos. Que eso es la nube, ¿no? Lo que entendemos por la nube. Entonces, en el año 2006, lo que hizo Google fue compartir estas dos innovaciones básicas, Google File System y MapReduce, con la comunidad open source, y para que ellos construyesen a partir de esas innovaciones básicas. Y lo que hicieron fue incluso hasta mejorarlo, porque crearon Hadoop, que es un software que permitía, como acabo de decir, que miles de ordenadores trabajasen como uno solo. Y ahí es donde se creó el Big Data para todos, porque hasta ahora ya existía Facebook, la siguiente, ya existía Facebook, ya existía LinkedIn, ya existía Twitter, existían muchas de las empresas de Big Data que conocemos hasta ahora, pero no podían analizar sus datos porque los tenían repartidos en diferentes ordenadores. Cuando Hadoop fue creado, empezaron a construir sobre Hadoop y ahí empezó todo. Entonces, hoy en el 2022 decimos, Dios mío, la privacidad, qué problema, qué problemón, pero desde 2007 estamos siendo perfilados. Entonces, bueno, esto es lo que hay hasta ahora. Ciertos ejemplos de por qué es tan importante el 2007 y la creación de Hadoop. No, la anterior. Facebook, LinkedIn y Twitter en el año 2007 se convirtieron en globales. Es por eso que en el año 2007 muchos de nosotros nos dimos de alta en Facebook, porque antes no podíamos, porque prácticamente no tenían esa capacidad para extenderse en el mundo. ¿Ok? iPhone salió en el 2007, Change.org se creó en el 2007, Airbnb se creó en el 2007, ebook se creó en el 2007. De acuerdo con AT&T, que es una empresa de estas telefónicas, el tráfico de datos móviles en su red inalámbrica nacional aumentó un 100.000% desde enero del 2007 hasta el 2014. Bueno, pues esto es gracias a la creación de Hadoop, ¿ok? Este software que a partir de ahí, pues todas estas empresas de Big Data, Uber, todas estas utilizan este software, pues precisamente para poder analizar toda esta información en un solo ordenador. Entonces, esto lo podemos ver, otras las consecuencias, el coste de los datos del consumidor, donde aquí vemos, por un lado, la potencia, que es esta, y por otro el precio. ¿Dónde se cruzan las dos? En el 2007. Y por otro lado, vemos cómo el crecimiento de la nube, ¿dónde empieza? Obviamente en el 2008, y en el 2020, ¿por dónde estaba ya? ¿No? En el 2022 mucho más. Siguiente. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿O qué es la consecuencia de todo esto? Que las tecnologías físicas, que son las tecnologías como las conocemos, y las tecnologías sociales, que son la administración pública, gobiernos, educación, cultura, instituciones, leyes. ¿Dónde están las bibliotecas? ¿Dónde están las bibliotecas? ¿En la? Eso. Entonces, van a una dirección y una velocidad totalmente a las tecnologías físicas, y esta brecha cada vez es más creciente. Entonces, aquí tenemos un problemón, porque ¿qué ocurre? Ocurre que van a más velocidad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando las tecnologías sociales creen que han alcanzado a las tecnologías físicas, estas han mutado en algo que se les vuelve a escapar de las manos.
y así estamos todo el tiempo. Siguiente. Entonces, ¿dónde estamos ahora y qué podemos hacer? Pues esto es una conversación en la cual se mantuvo acerca en el libro de Friedman, que es un libro que se los recomienda a todos, por cierto, porque en este libro podrán aprender y enterarse de por qué estamos donde estamos de una manera muy simple. Es un columnista del New York Times excepcional. Entonces, el gran problema también es la adaptación de las personas a la tecnología. Si en la Edad Media se tardaban 100 años de media para que la población se adaptase a una innovación, hoy día tardamos de media de 8 a 12 años. Es decir, desde que salió, por ejemplo, todas estas empresas de Big Data hasta que nos acostumbramos todos a utilizar nuestro día a día, pasaron muchos años. No fue de un día para otro. Entonces, el gran problema, o aquí la solución, es que nosotros como sociedad tardemos menos en adaptarnos. Si tardamos menos en adaptarnos, entonces vamos cogiendo carrerilla y nos vamos adaptando. Pero si nos adaptamos nosotros, se adaptan las instituciones, se adaptan los gobiernos, se adaptan las leyes, se adaptan ustedes, nos adaptamos todos. ¿Y qué significa? Que ganamos todos, porque se hace una sociedad más robusta. Entonces, mi pregunta es, ¿y si en vez de esperar que los gobiernos y administraciones públicas empiecen a contribuir a la adaptabilidad de la sociedad, qué tal si empezamos nosotros? En eso va a costar mi taller. ¿Qué tal si empezamos, las bibliotecas empiezan, porque tenemos mucha fe puesta en las bibliotecas, ¿por qué no confeccionan el trabajo de ser la voz de lo que está ocurriendo desde el punto de vista tecnológico a nuestra comunidad? Yo vengo de un mundo que es Escandinavia, donde la comunidad está hiperintegrada, la biblioteca está hiperintegrada con su comunidad, donde la biblioteca es un centro donde hasta se enseña a reparar las prendas que están rotas. El derecho a reparar es un derecho fundamental, no fundamental, sino que es muy importante. Es un derecho donde la Carta de Derechos Digitales, que yo fui una de las 5 líderes del gobierno que salió el año pasado, me empeñé hasta mi último aliento que ese derecho tenía que estar en la Carta de Derechos Digitales. Y yo creo que se incluyó porque no lo entendieron. Entonces me dice, derecho a reparar, qué cosa más rara, ¿reparar el qué? Pues todo, desde los dispositivos hasta la ropa, hasta los electrodomésticos, porque ya no podemos acceder al mecanismo de nuestros dispositivos, no podemos acceder, y eso no es ética, es política. Si no podemos acceder al mecanismo de nuestros dispositivos, pasamos al lado de la política y no al lado de la ética, y al lado del control. Entonces, tenemos derecho a poder reparar todo, nuestros coches, nuestros electrodomésticos, no sé si la tele se considera un electrodoméstico, nuestros dispositivos, absolutamente todo. Tenemos ese derecho, porque si tenemos derecho a reparar, no solamente tendremos una relación con el ecosistema circular, sino además nos colocamos al otro lado del control que estamos siendo sometidos. Entonces, ¿siempre fue así? Esto es ay, se me olvidó poner la fuente, pero bueno, como la hizo mi marido. Bueno, no creo que se ofenda. Mi marido es científico, es investigador, y entonces esto lo hizo con Paolo Zipani, que es un compañero suyo, en el cual muestra lo siguiente. Este diagrama muestra cómo los países a lo largo de la historia han generado riqueza. Entonces, ¿ahora en qué punto estamos? Estamos en el punto en que las tecnologías físicas están gobernando las circunstancias. Por lo tanto, hay un desequilibrio donde están las tecnologías físicas y las tecnologías sociales están olvidadas. ¿Qué pasaba en esta época, en esta era donde se empezó a generar riqueza, donde hay datos de cómo se empezó a generar riqueza a partir del año 1300? Pues todo lo contrario, la innovación era
Una meseta. Ah, mira, aquí está. Vale, la fuente. Ya decía yo, porque siempre pongo la fuente en todo. Entonces, en una meseta, la innovación, una meseta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me sabe decir por qué? Así, todas las respuestas son válidas. Esta es otra cosa que he aprendido donde estoy, donde nadie se ríe de nadie, sino que todas las respuestas son válidas. Y el proverbio chino, quien pregunta una vez es tonto y quien no lo pregunta nunca es tonto toda la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Alguna sugerencia? La que sea, da igual. Porque no había necesidad de innovar. No había necesidad, cualquier otra respuesta es válida. ¿Por qué? Por la revolución tecnológica. Bueno, aquí no había revolución. Bueno, por eso es meseta. ¿Ves? Otra. La ¿La? definición de lo que era tecnología. Bueno, pues aquí no había ninguna innovación, pero ¿saben por qué? ¿Quién tenía el poder en aquel entonces? El clero. ¿Qué es la innovación? Es sacarle de su poder. Porque obviamente si avanzamos tecnológicamente, si innovamos socialmente y tecnológicamente, lo que hacemos es retar al poder. Y no iban a permitir bajo ningún concepto que nadie les retase. Con lo cual, cualquier intento de innovación social o tecnológica era, pero vamos, literalmente. Entonces, algo muy curioso, ¿por qué Italia sí que estaba aquí arriba? Bueno, pues por todo lo que tiene que ver con las familias ricas, los Medici y todas estas familias que lo que hicieron, bueno, pues tenían una gran fortuna y sí que había innovación. Hasta que llegamos a los tiempos actuales y empiezas con el Big Data y toda la historia. Y sobre todo lo que ha creado esta innovación tecnológica es también cómo nos comunicamos. Pero sobre todo porque ya tenemos capacidad de comunicarnos al otro lado del mundo con total facilidad. Y esto lo que hace es que produce que se pueda innovar con mucha más facilidad y crear y gestionar y avanzar y volver a crear y gestionar y producir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál ha sido aquí la gran, el gran factor sobre el cual, que es donde quiero llegar yo, se generó riqueza a lo largo de los siglos en todos los países? Hay un solo factor que es común y es la colaboración y no la competencia. Y ahora aquí, donde estamos en un momento donde el neoliberalismo, que es, dice todo lo contrario, cada palo que aguante su vela, esta es la ley de la selva, tonto el último, y aquí es la competencia, no la colaboración, está demostrado directamente que no funciona. Entonces hay que volver a la colaboración. La colaboración donde el humano está en el centro entre la tecnología, la cultura, economía, instituciones y obviamente nuestro ecosistema. La siguiente. Siguiente. ¿Esto funciona? Entonces, la ciencia busca encontrar y desarrollar la verdad. La ciencia busca la verdad. Un científico en lo que está totalmente centrado es en buscar la verdad. Y hay que darle una narrativa, porque la narrativa es la que crea realidades y no al contrario. Entonces ahora mismo tenemos que generar nuevas narrativas que creen nuevas realidades. Y ahí es donde quiero que podamos colaborar juntos. Siguiente. ¿Dónde estamos ahora? Hablemos de las tecnologías físicas. Pasa. Ok, aquí tenemos los grandes gigantes tecnológicos, que en los cuales una pequeña selección de ellos, donde lo que podemos decir es que conocen el mercado muchísimo mejor por lo que les he contado de la creación del Big Data, donde pueden analizar cada clic de cada persona en cada web, cada movimiento. Y toda esa información que nosotros les vamos dando a través de nuestros móviles. Ustedes saben que nuestra geolocalización donde estamos, ustedes saben que son enviadas a todas las aplicaciones más de 1000 veces al día. ¿Ustedes lo saben? ¿Dónde están en cada momento? Más de 1000 veces al día, donde la geolocalización es uno de los datos más importantes y donde se infiere qué tipo de personas son ustedes, qué poder adquisitivo tienen, si me muevo en ciertos barrios,
y ciertas zonas, pues entonces puedo inferir cuál es mi nivel económico, qué raza puedo tener, si soy hombre, si soy mujer. Entonces a partir de ahí dice, bueno, pues yo a usted no le doy el préstamo, porque claro, si estoy en un barrio deprimido y se mueve por estas zonas, pues obviamente hay muchas menos posibilidades de que me devuelva el dinero. Claro, la cuota del seguro pues se la voy a subir, porque usted tiene muchas más posibilidades de que la atraquen, de que le rompan el coche, de tener un accidente. Entonces esto es lo que hace todo este tipo de información que discrimina a la gente más desfavorecida, y obviamente la gente más favorecida, pues bueno, los ricos se caracterizan sobre todo por no pagar. Siguiente. Entonces, aquí nos llegamos que los grandes problemas son la discriminación, los sesgos y la ausencia de transparencia, las predicciones a través del perfilado, lo que les acabo de decir, pero no podemos acceder a nuestros perfiles. Es lo que sucedió con la sentencia histórica la sentencia histórica del Tribunal de la Haya del 5 de febrero del 2020, que se me olvidó decir que en España, un solo ejemplo, el algoritmo Bosco, el famoso algoritmo en el cual las familias pobres podían acceder al bono social para que les pagase lo que es la factura eléctrica. El caso es que estaba el formulario, otra vez, farragoso, complicadísimo, donde no todo el mundo tiene la misma cultura y facilidad y tampoco está familiarizado con este tipo de formulario, no sabían cómo rellenarlo, con lo cual ya no pasaba. Y después también había ciertas personas en ciertas circunstancias legales que no eran aceptados por el algoritmo, con lo cual les denegaba la ayuda. Entonces Cibio, que es una ONG, lo que hizo fue entrar en acción, ayudó a miles de familias a rellenar el formulario y además se dieron cuenta precisamente ellos que había ciertas personas en circunstancias legales, pero que estaban en una situación económica deprimida, el algoritmo no los aceptaba como parte de, por lo cual hay una clara discriminación, que es ilegal en Europa. El caso es que lo denunciaron, salió sentencia, ¿y qué dijo el tribunal? Que no les voy a dar el código fuente, que no les voy a dar el parámetro, porque eso va en contra, bueno, pues porque hay leyes que a mí me amparan y porque va en contra de la seguridad, porque se pueden dar secretos comerciales, etcétera, etcétera, con lo cual la diferencia de una y otra, en fin, así estamos. Y nuestra autonomía, dignidad y libertad está en riesgo. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Porque mucha gente me dice, ¿pero tú a qué te dedicas? Digo, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es que cuando estos señores deciden confeccionar este tipo de algoritmos, yo les acompaño junto con un equipo multidisciplinar, filósofos, ingenieros de software, también gente de ciencias políticas, antropólogos, nos reunamos en equipo con estos señores y digamos, vamos a ver, señor, desde el diseño, y dicen, vamos a ver, vamos a confeccionar un algoritmo donde se diseñe con el ser humano en el centro, que significa que se tengan en cuenta a las personas en cada una de las decisiones, hace bien, hace mal, que se tenga en cuenta el principio de no exclusión, un principio fundamental, también lo incluimos en la Carta de Derechos Digitales. El principio de no exclusión establece que una persona por voluntad propia o porque no puede, por alfabetización digital, porque no tiene los medios económicos para tener un móvil última generación o porque no le da la gana, como a mí, por ejemplo, etcétera, etcétera, no puede ser excluido de la administración pública porque te obliga a comunicarte con ellos desde el punto de vista digital. No, señores, es un principio constitucional. Tiene que haber alguien con el cual yo me pueda comunicar. ¿Qué significa esto? Que los problemas, sobre todo de aquellas clases sociales deprimidas o de grupos en gran riesgo de exclusión social desde el punto de vista tecnológico, no se arreglan con tecnología. Es que estamos empeñados en decir, vamos a sacar una aplicación para los señores mayores y dale, que no, que esto se arregla con interacción humana, ni más ni menos, con interacción humana, que es el principio de no exclusión, interacción humana. Entonces, que son las tecnologías sociales, que nos tenemos que ir avanzando con el tiempo, ni más ni menos. Hay algoritmos, por ejemplo en el cual dice, lo están usando muchos reclutadores de personal, de recursos humanos, mándame un vídeo y dime por qué crees que eres una persona adecuada para este puesto de trabajo. Y una persona le manda un vídeo y un algoritmo con una serie de parámetros establece, pues personalidad tal, cual, no sirve. Pero ¿cómo no voy a servir si yo
estoy cualificada para este puesto de trabajo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Algoritmo propietario, no se puede acceder a los parámetros, pero resulta que hay una investigación, que obviamente me la ampollé, en el cual establece que hay sistemas estadísticos simples que utilizan de 7 a 10 parámetros que son todavía más efectivos que esto. Es decir, esto es una tomadura de pelo como un castillo y le están utilizando muchos recursos humanos, personas de recursos humanos, y están provocando una exclusión social desde el punto de vista laboral brutal. Aseguradoras, utilizando los datos de nuestras redes sociales para poder calcular la prima. Claro, nosotros en redes sociales, no sé ustedes, pero muchas personas pues sacan una vida fastuosa cuando no la tienen de repente, o lo que sea. ¿Qué significa? Que no son datos de calidad. ¿Qué significa que no son datos de calidad? Que no representan a la persona a la cual se refieren y están utilizando esa información para calcular la prima, totalmente desproporcionada. En la siguiente, Amazon puede calcular, puede adivinar o inferir si estás o no enfermo con tu tono de voz. Entonces lo que hace es que te recomienda medicina para que vayas a la farmacia. Pero claro, ya toda esta información, no sé si ustedes tendrán a todos estos asistentes en sus casas, pero si yo voy a sus casas o lo tiran por la ventana o lo desconectan. Yo no quiero saber nada, porque obviamente toda la información que hay en sus casas, toda es recopilada. Y después, claro, sacan unos pedazos de productos que tú dices, ¡ya, qué pasada! Claro, con tus datos. Alma de cántaro, ¿con qué crees que se utiliza? ¿Con qué crees que se hace toda esta información? Con todos los datos masivos de todos nosotros. Y encima se utiliza en nuestra contra. Es que vamos. Y Facebook dice que puede inferir o adivinar cuándo nos vamos a morir por toda la información que vamos colgando. Incluso puede saber cuándo nos vamos a enamorar antes de saberlo nosotros y de quién. Entonces, pregunta, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿cómo está realmente regulado esto en el Reglamento General de Protección de Datos? Hay derecho a la explicación. Ahora viene un diagrama que parece que es muy enrollado, pero no lo es. Aquí ya explico cómo funcionan las decisiones automatizadas y perfiles personales. Estos somos nosotros y nuestras aplicaciones, bueno, ahora los cuento. Empiezan a recopilar datos. Las decisiones automatizadas están formadas por 4 tipos de datos. Los datos personales directos, es decir, cuando yo relleno un formulario, es decir, yo los estoy dando, yo sí que los estoy dando, mi nombre, apellido, DNI, lo que sea. Los datos observados, que son datos personales que vienen directamente de mí, pero son involuntarios. Es decir, cuando tengo el móvil y me hacen una foto no me estoy dando cuenta, me sacan un vídeo no me estoy dando cuenta, cuando voy por la calle y me están mandando miles de veces mis datos de geolocalización en las aplicaciones, cuando me conecto a la Wi-Fi y entonces pueden sacar información de toda mi conexión de Wi-Fi en todos los sitios diferentes a los que estoy dando, con lo cual te traquean, te van haciendo un seguimiento. No sé, es que hay tantos datos observados que son los peligrosos. Los datos anónimos, no sabemos quiénes son, con lo cual no pasa nada con los anónimos. Y aquí están los datos de terceras partes. No existe un mercado de datos, pero existe oculto. Entonces están los vampiros de datos o los data brokers, que son aquellas compañías que se dedican a recopilar datos de todos nosotros que publicamos constantemente y lo que hacen es que nos perfilan todavía más. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros, no se escapa a nadie, ¿eh? Cada uno de nosotros tiene un número identificativo. No pertenece a un nombre y un apellido, sino un número identificativo, con lo cual tú no puedes decir, oiga, data broker, ¿qué datos tiene de mí? Mire, mi nombre es fulanita de tal, no tengo ni idea, ¿cuál es su número de identificación? Ah, el que ha puesto él y no te lo comunica. Entonces, toda esta información es comprada por bancos, por aseguradoras, por colegios, por universidades, por gobiernos, por grandes compañías de retail, por lo que sea, acerca de todos nosotros, que lo van uniendo a su perfil, y entonces van tomando decisiones. Y encima no podemos acceder a esas decisiones o porque las han tomado. Entonces, toda esa información se va almacenando en unas bases de datos y se van clasificando. Estos datos son los que van a alimentar el algoritmo. Primero son entrenados y después, en base a ese entrenamiento, se toma la decisión automatizada. Se hace un perfil y hay un impacto en el individuo, en todos ustedes o en grupos de individuos. Así es como funcionan las decisiones automatizadas o perfiles personales. Entonces, ¿hasta dónde llega el Reglamento General de Protección de Datos? Hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí
hay dos normas que son la Directiva de Secretos Comerciales y los derechos de propiedad intelectual que permiten a las empresas ser opacas. Entonces, cuando yo digo, oiga, el amigo Google, oiga, ¿qué datos tienes de mí? Secreto comercial. Es hasta lo que yo puedo pensar que es un secreto comercial, o sea que imagínense. En esas estamos. Entonces, tenemos unos grandes problemas derivados de aquí. En primer lugar, tenemos realmente el problema que tenemos nosotros es un problema de poder, porque tenemos estos grandes gigantes tecnológicos donde ellos están escuchando lo que pasa a los dos lados, quien compra y quien vende. Y toda esa información recopilada, que lo llaman publicidad, es mera manipulación, porque lo que hacen con eso no es que me manden anuncios, es que se lo venden a Putin, se lo venden a Trump, se lo venden a Obama en su día, se lo venden a nuestros presidentes, porque también tengo yo es que, claro, con tanta investigación, hasta Google llama cuando publican artículos de mí, ¡eso es mentira! Entonces me llama el periódico que dice Google que es mentira, ¿le quieres responder? Digo, ¿qué voy a responder? No voy a responder nada. El caso es que ellos lo llaman, bueno, también es vendido ya no solamente a las grandes compañías que nosotros pensamos, también es vendida a Zara, también es vendida a Unilever, a Procter & Gamble, entonces todo es vendido, con lo cual eso no es publicidad, es manipulación, porque además nosotros vamos a empezar a dejar de poder trabajar juntos, ¿pero por qué? Por el mero hecho de que toda esta información que les estamos regalando, hay muy pocas opciones para no regalárselos, no les hago responsables, los únicos responsables son las compañías. Es que nos enseñan un mundo totalmente distinto a cada uno de nosotros. Entonces eso obviamente va generando la polarización y va generando el conflicto. El problema, tenemos un problema de ideología, que es el neoliberalismo, donde establece que aquí, que gane el más fuerte. En Estados Unidos es un neoliberalismo salvaje, donde yo tengo que ir, los dos Sting y yo tenemos que ir todos los años y estamos viendo como cada vez hay más pobreza, donde gente como nosotros no tienen casa y gritaban por favor desesperados que le escuchásemos. Eso está provocado por el libre mercado, donde no hay ninguna barrera. Tenemos un gran problema con el sector público, porque lo que no puede ser es que el sector público esté utilizando las decisiones automatizadas y los perfiles personales como si de una empresa privada se tratara. Y encima nos dicen que no podemos acceder a nuestros perfiles personales como pasó con el algoritmo Bosco. Digo, ¿pero qué me estás contando? Si es dinero público, tiene que ser open source, tiene que ser de código abierto, sí o sí, porque es dinero público. ¿Entienden? Eso pasa además en todos los gobiernos. Y el principio de no exclusión que ya se los he explicado. Primero, posibles soluciones a las tecnologías físicas. Aquí no me quiero enrollar mucho. Este es mi trabajo, desde el diseño, pues tener en cuenta que todo el aspecto ético, que todo el aspecto de la protección de datos, derechos fundamentales, de la seguridad y el impacto social, sea todo positivo desde el diseño y en el desarrollo, para que haya una buena implementación y un buen uso. ¿Qué pasa? Que si ya está desarrollado, implementado y usado y nos dicen ¿qué podemos hacer? Nada. Ya es tarde. Nada. Entonces, Nereida, tú me habías preguntado algunas de las herramientas, te hago una pequeñita, pero ya estas son herramientas porque hay alternativas de herramientas a las que utilizamos. Todavía no hay demasiadas, pero hay. Estamos hablando de matomo.org sustituyendo a Google Analytics, que además tengan cuidado porque dentro de poco vamos a hacer hacer acciones ilegales, porque dentro de poco la Agencia Española de Protección de Datos, la española todavía no se ha pronunciado, pero la danesa, a ver cuál era, la francesa y la austríaca, dice que Google Analytics vulnera la transferencia de datos a Estados Unidos, porque Google Analytics obviamente tiene sus servidores en Estados Unidos. Pues matomo.org lo que hace es simplemente funcionar con datos anónimos y te explica cómo respeta el Reglamento General de Protección de Datos, etcétera, etcétera. DuckDuckGo también es, a ver cómo se... bueno, soy malísima para los nombres, pero bueno, ya les daré otra información. Esto es un buscador que sustituye a Google, donde utiliza datos anónimos. Hay una herramienta, que también tengo que buscar el nombre, lo siento, pero que soy así despistada para los nombres, que te dice exactamente cuáles son todos los permisos que cada una de las aplicaciones solamente funciona
En Android, ¿cuántos permisos le pide a tu móvil? Google pide 80 permisos, DuckDuckGo pide 6. A ver, ¿qué haces tú con los otros 74 permisos? ¿Qué estás pidiendo? Whereby, que yo lo utilizo siempre, que es una empresa de videoconferencia, es noruega y tiene servidores en Europa. Pide también 6 permisos. Zoom pide 35. Vamos a ver, ¿tú qué haces con los otros 29? Brave es un navegador, 3/4 de lo mismo. Nextcloud es, bueno, pues para colocar todos tus, para almacenar toda tu información. Y así podemos ir consiguiendo, y bueno, aquí me falta ProtonMail, que es mi correo electrónico, que nació en el CERN, en Suiza, y que además están súper enfocados en la privacidad. La palabra copiar es fea, ¿no? Pero total, los productos de Google, y poco a poco están haciendo la misma versión de Google, pero preservando la privacidad, con lo cual es una empresa que tiene muchísimo potencial. Bueno, ya lo tiene, de hecho. Entonces, hablemos de las tecnologías sociales. El problema es que estamos mirando el siglo XXI con las herramientas del siglo XIX o anteriores. ¿Qué sucede? Que la revolución cartesiana, newtoniana, lo que hizo fue instalar la ciencia como primera, como si dijéramos, fuente en la cual desarrollar todo tipo de innovación, y se olvidaron de las emociones. Esto en un principio parece como que era un poco ñoño, pero es que las emociones, hay una emoción debajo de todo esto que es la rabia, que la rabia pertenecía solamente a las familias de poco, o las personas de poco, de un nivel económico bajo, o sea, a la pobreza. Estaban enfadadas porque las clases políticas no los sacaban del umbral de la pobreza. Pero es que esa emoción que es el enfado está subiendo a lo que es la clase media. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos que encontrar es un contrato social justo donde se tengan en cuenta los méritos de las personas, el desarrollo de sus capacidades en caso de que no las tengan, donde nosotros, ¿verdad?, que hablamos mucho de igualdad, pues los psicólogos han descubierto, esto lo dijo Eric Van Hoger, que además lo conozco personalmente porque también es amigo de Sting, en el cual hicimos un documental que se llama Solutions, que se presentó en el Festival de Cine de Copenhague, en el cual uno de los mejores científicos del mundo y de empresas privadas se reunieron en el Instituto de Santa Fe, en Nuevo México, hablando de los mayores problemas del mundo, pero también sus soluciones. Entonces, Eric Van Hoger, que es un economista que está dedicado a los sistemas complejos y que además mira el mundo ético de la vida, establece que, y esto se lo escuché a él, que en realidad, ¿verdad que hablamos mucho de la igualdad? Una sociedad igualitaria, porque las decisiones automatizadas lo que hacen no crean desigualdades, lo que hacen es que las aumentan exponencialmente, ¿ok? Pero la sociedad es desigual per se, pero lo que hace, entonces claro, ese es el gran problema. Dice, no, lo que necesitamos nosotros es equidad, no igualdad. Equidad es algo, y está demostrado que realmente nosotros lo que queremos es equidad, o sea, que sea un contrato social justo, no igualitario, porque claro, si yo por ejemplo tengo muchas mejores competencias que otra persona, pero nos tratan igual, eso también va a ser injusto, ¿no? Entonces que sea justo, ¿no? Que cada uno tenga lo que se merece, y si tú ahora mismo tienes poco porque tienes pocas capacidades, fomentar esas capacidades para que salgas de donde estás. Entonces, ¿quién tenía un contrato social justo? Estados Unidos, bueno, los países nórdicos tienen un contrato social justo. Hablábamos, Nereida, hablaba de camino para acá, hablaba contigo, de que son estados muy protectores, ¿no? Donde los ricos dan a los pobres para que no se queden en el umbral de la pobreza. Y Estados Unidos, después de la guerra, tiene un contrato social justo, pero con una letra pequeña, donde decía, el contrato social justo solamente va destinado a los hombres blancos. Las mujeres y el resto de la población no podían, por lo cual una sociedad totalmente excluyente, machista, y ahora hemos vuelto hacia atrás con el neoliberalismo, que los populistas lo apoyan 100%, pero están utilizando el neoliberalismo, o más bien utilizando las consecuencias del neoliberalismo para atacar a quienes no lo apoyan. Entonces, la prioridad de los gobiernos tiene que ser el Estado de Derecho. ¿Por qué digo el Estado de Derecho? Porque el uso de las decisiones automatizadas y perfiles personales para
en decisiones administrativas que se está planteando va totalmente en contra del Estado de Derecho. Porque si yo, por ejemplo, presento o necesito un certificado, necesito un permiso y de repente la administración me lo deniega y voy y le digo al ayuntamiento, fulanita, que es amiga tuya, fulanita, pero vamos a ver, porque no me dieron el permiso para hacer tal cosa, y dice, eso fue un algoritmo, yo no te puedo decir nada. Pero ¿cómo que no vas a poder decir? ¿Cómo que la administración a mí no me puede explicar de por qué no me han dado una certificación que fue un algoritmo? Eso va totalmente en contra del Estado de Derecho, y esto es una conversación que está en el Consejo de Europa actualmente diciendo, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El principio fundamental es como el buen gobierno, rendición de cuentas públicas, no discriminación, poner los derechos humanos en el centro y sobre todo los principios de necesidad y proporcionalidad. ¿Es esto necesario? ¿Es proporcional con el fin que yo quiero cumplir? Porque los principios de necesidad y de proporcionalidad son la base de los derechos humanos en el territorio europeo. Y la dignidad. Mucha gente habla de libertad, ¿verdad? En España, libertad, libertad. Bien, totalmente de acuerdo. ¿Pero la libertad de quién? ¿La libertad de quién? ¿La libertad del empresario o la libertad de los ciudadanos, de las personas? ¿La libertad de quién? Claro, es que ahí está la gran diferencia. Entonces, la dignidad es el principio por el cual nos guiamos en Europa, es el parámetro, es la vara de medir. Si la dignidad de las personas está socavada, yo no puedo seguir adelante. En Estados Unidos lo que prima es la libertad, es el gran principio, por eso las conversaciones entre las dos plataformas, por así decirlo, son a veces complejas porque nos guiamos por principios distintos. Allí es la libertad tanto individual como colectiva y sobre todo en el mundo online. Ya vemos cómo funcionan los gigantes tecnológicos que tienen un modelo de negocio ilegal, totalmente ilegal. Entonces, esto no es porque mucha gente me dice que eres una radical, no, hombre, no, es que yo no soy radical, es que es un negocio, un modelo de negocio ilegal, porque hay un principio que es el mejor principio que hay en el Reglamento General de Protección de Datos, para mi gusto, el principio de limitación de la finalidad. ¿Qué significa? Limítese, si usted va a recopilar datos, limítese a utilizar esos datos a la finalidad que usted ha comunicado a sus usuarios a través de la política de privacidad. Pero si los utilizas para otras cosas, ya estás vulnerando este principio. Y este es uno de los principios más poderosos. Y es por eso que lo vulneran de una manera como el de transparencia, como el de lealtad, como todos los principios, y es por eso que se consideran modelos de negocio ilegales. O sea, tengo que dar esta explicación para que no se crean que estoy simplemente como exaltada, ¿no? No, tiene una explicación legal. Entonces, necesitamos cambiar, y la dignidad es, si la necesidad y proporcionalidad lo que hacen es el sustento o la base de los derechos humanos en Europa, la dignidad lo que hacen es que preservan la paz y la justicia en territorio europeo y es la base de los derechos fundamentales. Con lo cual, la dignidad es por eso tan importante y es una de las cosas que se nos están socavando más en territorio europeo, pero las leyes que se están sacando intentan preservar ante todo los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Y necesitamos cambiar nuestras instituciones, que lo voy a decir a posteriori, lo voy a desarrollar a posteriori, ya estoy terminando. Y entonces yo aquí hago una pregunta un poco polémica, porque ¿necesitamos realmente la transparencia algorítmica? Yo creo que no la necesitamos, y les voy a explicar por qué. Porque muchas veces dicen, bueno, pero es que la transparencia algorítmica es fundamental, yo quiero saber cuál es el código fuente, yo quiero saber cuáles los parámetros en los cuales se guía. Me parece muy bien, pero ojo al dato, que si nosotros solamente nos estamos fijando en un algoritmo, tenemos entonces la vista muy reducida a un solo puntito y no nos estamos fijando en el impacto social. Primero nos tenemos que fijar en el impacto social y lo que tenemos que tener es lo que se denomina, desde un punto de vista académico, una transparencia radical, que mal dicha radical, es más extensa, por eso se dice radical. Esa transparencia es, a ver usted, administración pública, usted dice que va a sacar un algoritmo, que ha sacado un algoritmo. Vamos a ver, ¿quiénes fueron las personas que decidieron? Vamos a reunirnos con ellos. Díganos las explicaciones de los motivos por los cuales ustedes han decidido elaborar o diseñar este algoritmo y lo han desarrollado. A ver, ¿cuál ha sido el equipo desarrollador? Pues estos ingenieros. Vale, muy bien. A ver, ¿por quién está compuesto? ¿Solamente por hombres blancos? Ya tenemos un problema. No hay
mujeres, teniendo en cuenta cuál ha sido el impacto social o cuál va a ser el impacto social, han hecho algún tipo de test con personas que sean de otra raza, con mujeres, con niños, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que se denomina transparencia radical. Vamos a hacer un impact assessment, ¿cómo se dice en español? Una evaluación de impacto de derechos fundamentales, vamos a hacer una evaluación de impacto de protección de datos, vamos a ver cuál va a ser el impacto social, vamos a ver cuáles han sido los parámetros también, pero realmente, si tenemos todo lo anterior muy claro, hay veces que podemos incluso dar un salto en lo que es la transparencia algorítmica, precisamente porque esa transparencia radical puede darnos mucha información. Difícil de implementar, pero bueno, yo creo que se puede hacer. Y porque muchas veces los problemas no son de transparencia ni de rendición de cuentas, son de legitimidad, que significa que ese algoritmo nos sirve para tomar las decisiones que está tomando, ni más ni menos. Es problema de legitimidad. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que la mayoría de los problemas que tenemos no es de transparencia, sino de legitimidad. Bien, siguiente, por favor. Con lo cual, ¿a qué me refiero con una innovación institucional? Bueno, hoy día, ¿qué pasó con Bosco, por ejemplo? Bueno, pues que Sibio decidió, se dio cuenta más bien, que cometió una discriminación, con lo cual va y denuncia. Vamos a ver, hoy día, si hay un algoritmo discriminatorio o que vemos que sí, discriminatorio, pues hemos sentido totalmente discriminados, la única opción que tenemos es ir a juicio, y uno a uno. Entonces, la renovación institucional que necesitamos es precisamente de una institución que haga el papel de auditora de los sistemas de inteligencia artificial y que nos proteja de la manera colectiva, que proteja a una sociedad. Entonces, que diga que este algoritmo no discrimina y que yo implemente esta transparencia radical y que dé el visto bueno o que dé el visto malo. Lo que no podemos seguir... ¿Cuántas sentencias hay en Europa en contra del algoritmo? Hay 2. ¿Cómo va a ser eso? Solamente tenemos 2 porque el sistema ahora mismo, bueno, ahora con las nuevas, con Digital Services Act y el Digital Markets Act, desde luego va a haber mucha más auditabilidad y desde luego ahora se va a entrar mucho más en profundidad con todo el sistema de auditabilidad, ¿no? Pero hasta ahora ha sido muy constreñido. La siguiente, yo creo que ya estoy terminando. Vale, cursos de educación. Esto lo generó el gobierno de Finlandia para educar a su población acerca de lo que era la inteligencia artificial. ¿Qué hizo? No solamente lo creó para Finlandia con el idioma finlandés, sino que lo tradujo a muchos idiomas y ahora lo está utilizando la Administración Pública Española, que me costó encontrarlo, por cierto. Lo encontré de hecho de casualidad. Siguiente. Otra de las cosas donde la transparencia puede ser interesante es crear registros públicos de los algoritmos que la administración pública está utilizando y dar información a los ciudadanos. Esto pasa en Helsinki y pasa en Ámsterdam, un país, Holanda, que puede ser de lo más cruel, pero por otro lado puede ser de lo más transparente. Entonces, es un registro público donde, también está, ya termino con estas 3 slides, no sé si me ha ido de tiempo, también está para aquellas empresas que utilizan algoritmos que deciden ciertos servicios públicos, pero concertados. Es decir, yo, empresa privada, lo que hago es que gestiono un servicio público. Entonces, aunque sea una empresa privada la que gestione el servicio público, está sujeto como si dijéramos, a que esté dentro del registro para que, por ejemplo, las bicicletas públicas, el servicio de coches tipo eléctricos que hay para ir de punto A a punto B, todo eso está puesto en el registro para que las personas sepan qué está ocurriendo. Siguiente. Esto pasa, como ven, en la misma plantilla. Esto pasa en Ámsterdam. Siguiente. Y esta es la información. ¿Qué datos estoy recopilando? ¿Qué datos estoy tratando? ¿Cómo justifico, cómo hago para que no haya ninguna discriminación? ¿Cuál es la intervención humana? ¿Y cómo gestiono los riesgos? Entonces aquí te lo explican de una manera muy detallada qué es lo que ocurre. De hecho, el delegado de protección de datos del Ayuntamiento de Ámsterdam, que es una persona que tiene un gran conocimiento, escuché una charla donde él mismo decía, es que en realidad
yo creo que se emocionó y empezó a soltar ahí, dice, es que en realidad no necesitamos saber lo que dicen los algoritmos, porque tú le explicas, porque el otro día fui yo a una reunión de alguien desde el punto de vista de la administración pública holandesa, donde le preguntaban, mire, ¿en qué consiste el algoritmo que ustedes han utilizado para tomar esta decisión? No tengo ni idea, lo único que sé es que hemos ahorrado gastos en 50% y en efectividad un 70%. Dice, claro, es que nadie te lo va a explicar porque, entre otras cosas, no existe la explicabilidad algorítmica porque es imposible de explicar, porque, como dicen, el algoritmo de aprendizaje automático, aprende de manera automática, da un salto cualitativo inexplicable hasta para los propios científicos, con lo cual no se puede explicar, no hay transparencia, es imposible. Entonces, toda esa complicación que hay, la transparencia radical, que es la más extendida, puede ser una solución más que interesante. Y creo que esta es la última. ¿Se acabó? Vale, pues ya está. Gracias.